Capítulo 451. Anemia de las enfermedades crónicas y de las nefropatías. 451. 1. Anemia de las enfermedades crónicas. La anemia de las enfermedades crónicas, también conocida como anemia de la inflamación, se observa en enfermedades en las que existe una activación inmunitaria mantenida. Se produce en una amplia gama de trastornos, como infecciones, tumores malignos, autoinmunidad y enfermedad injerto contra huésped. Se encuentra una anemia similar asociada a las nefropatías crónicas. La anemia de las enfermedades crónicas es típicamente una anemia hipoproliferativa normocrónica y normocítica leve o moderada, asociada a una disminución de la concentración de hierro sérico y una saturación de transferrina baja. Etiología. La menor vida de los hematíes, el trastorno de la eritropoiesis y el aumento en la captación de hierro por el sistema retículo endotelial son importantes mecanismos que contribuyen a la anemia. La modesta reducción de la longevidad de los eritrocitos es quizá el componente peor comprendido de la fisiopatología de la anemia de las enfermedades crónicas. El aumento de las concentraciones de citocinas, como la interleucina 1, puede aumentar la capacidad de los macrófagos de ingerir y destruir los eritrocitos. Los defectos en la eritropoiesis, tanto en la proliferación como en la diferenciación de los precursores, se han atribuido a la inhibición mediada por citocinas o células inmunitarias de la producción y supresión de la médula ósea por la eritropoyetina. Las alteraciones asociadas a la anemia de las enfermedades crónicas en el reciclaje del hierro se caracterizan por la acumulación de hierro en los macrófagos del sistema retículo endotelial, a pesar de que las concentraciones de hierro sérico sean bajas. El paso de hierro de la circulación al sistema retículo endotelial condiciona una deficiencia de hierro funcional, que determina un trastorno en la síntesis del hemo y una eritropoiesis con una cantidad de hierro limitada, que contribuyen a la anemia. Estas alteraciones en el metabolismo del hierro se han explicado por el aumento asociado a la inflamación de la síntesis de hepcidina, una proteína reguladora clave que controla la absorción intestinal de hierro y su distribución tisular. La hepcidina, aunque se sintetiza fundamentalmente a nivel de los hepatocitos, también se expresa en otras células, incluidos los monocitos y los macrófagos. Actúa uniéndose al exportador de hierro, la ferroportina, e iniciando su degradación. Manifestaciones clínicas. Aunque los signos y síntomas importantes asociados con la anemia de las enfermedades crónicas son los de la enfermedad subyacente, la presencia de una anemia leve o moderada puede afectar a la calidad de vida de estos pacientes. Pruebas de laboratorio. La concentración de hemoglobina suele variar de 6 a 9 gramos por decilitro. La anemia es, en general, normocítica y normocrónica, aunque en algunos pacientes puede encontrarse discreta hipocromía y microcitosis, sobre todo si existe una deficiencia asociada de hierro. Los recuentos absolutos de reticulocitos son normales o bajos y la leucocitosis es frecuente. La sideremia es baja, sin el aumento de la capacidad total de fijación de hierro, transferrina sérica, que ocurre en la anemia ferropénica. Este patrón de baja concentración sérica de hierro con proteína fijadora de hierro normal o baja, transferrina sérica, es un hallazgo habitual que facilita el diagnóstico. Puede encontrarse una elevación de la ferritina sérica. La celularidad de la médula ósea es normal, los precursores eritroides son normales o están algo disminuidos, la hemosiderina medular puede estar aumentada y puede haber hiperplasia granulocítica. Tratamiento. El mejor abordaje de la anemia de las enfermedades crónicas es el tratamiento del trastorno de base, si es posible. Cuando se consigue controlar la enfermedad sistémica asociada, la anemia mejorará o se resolverá. Las transfusiones elevan temporalmente la concentración de hemoglobina, pero rara vez están indicadas. Los fármacos estimuladores de la eritropoiesis, como la eritropoyetina recombinante humana, EPO, o los preparados de semivida prolongada relacionados, pueden incrementar las cifras de hemoglobina y mejorar la actividad y la sensación de bienestar. Cuando se administran fármacos estimuladores de la eritropoiesis, suele ser necesario administrar hierro para que su efecto sea óptimo. La respuesta a estos fármacos es muy variable y los pacientes que responden mal pueden necesitar dosis altas para conseguir las concentraciones de hemoglobina deseadas.
En adultos estas dosis tan altas se asocian a un aumento de la incidencia de efectos adversos, como ictus, episodios cardiovasculares, progresión del cáncer y muerte, lo que explica que los fármacos estimuladores de la eritropoiesis lleven una advertencia con recuadro negro en los prospectos. La anemia de las enfermedades crónicas no responde a la administración exclusiva de hierro salvo que exista una deficiencia simultánea. Por desgracia, identificar una deficiencia de hierro supone un reto clínico frecuente en los pacientes con una enfermedad inflamatoria, ver capítulos 447 y 455. En estos casos puede ser útil administrar un ciclo de prueba con hierro, aunque puede no obtenerse respuesta porque la inflamación persistente altera la absorción y utilización del hierro. El hierro intravenoso puede incrementar todavía más la producción de hepcidina. Se están estudiando agentes terapéuticos que actúan sobre el eje hepcidina-ferroportina. 451, 2. Anemia de las nefropatías. La anemia es frecuente en los niños con nefropatía crónica. La anemia suele ser normocítica y el recuento total de reticulocitos es normal o bajo. Aunque la mayor parte de los pacientes con una nefropatía terminal tienen anemia, los estadios más tempranos de una nefropatía crónica se asocian a una prevalencia menor de esta complicación. En los adultos se ha correlacionado un filtrado glomerular bajo con una menor concentración de hemoglobina y se ha descrito que la hemoglobina disminuye por debajo de un umbral de filtrado glomerular de 40 a 60 ml por minuto por 1,73 metro cuadrado. En los niños con una nefropatía crónica, las concentraciones de hemoglobina se reducen en cuanto el filtrado glomerular disminuye por debajo de 43 ml por minuto por 1,73 metro cuadrado. La reducción de las concentraciones de hemoglobina se relacionan con un aumento de la incidencia de hipertrofia ventricular izquierda, una alteración en la actividad física y una menor calidad de vida en los pacientes pediátricos con una nefropatía crónica. En pacientes con una nefropatía terminal que están en diálisis, la anemia se asocia también a un aumento del riesgo de hospitalización y a una mayor mortalidad. Etiología. Aunque la anemia de la nefropatía crónica comparte muchas características con la anemia de las enfermedades crónicas, su causa principal es la disminución en la producción de eritropoyetina, debido a la patología renal. Otras causas importantes incluyen un déficit de hierro absoluto y o funcional debido a la pérdida crónica de sangre, por la obtención de sangre para análisis, cirugías y diálisis, así como a alteraciones en el metabolismo del hierro. Las concentraciones altas de hepcidina se han relacionado también con la anemia de la nefropatía crónica. La hepcidina se filtra a nivel glomerular y se excreta por los riñones. Las concentraciones séricas están elevadas en los pacientes con un menor filtrado glomerular. La inflamación puede ser un factor que contribuya también en los pacientes pediátricos sometidos a diálisis que tienen concentraciones elevadas de citocinas proinflamatorias. El hiperparatiroidismo y las deficiencias de vitamina B12, folato y carnitina también pueden estar implicados en la anemia de la nefropatía crónica. Hallazgos de laboratorio. La anemia en los niños con una nefropatía crónica se define según la edad. Hemoglobina menos de 11 gramos por decilitro, 0,5 a 5 años, menos de 11,5 gramos por decilitro, 5 a 12 años, menos de 12 gramos por decilitro, 12, 15 años, menos de 13 gramos por decilitro, varones más de 15 años, y menos de 12 gramos por decilitro, mujeres más de 15 años. La anemia de la nefropatía crónica es hipoproliferativa y en general normocítica y normocrónica, salvo que exista una deficiencia de hierro o vitaminas asociada. La concentración de eritropoyetina y el recuento absoluto de reticulocitos suelen ser bajos. Los recuentos de leucocitos y plaquetas son normales en general. La ferritina será baja cuando exista una deficiencia de hierro asociada y alta si existe una inflamación asociada. Tratamiento. Se recomienda administrar hierro oral en todos los pacientes pediátricos con una nefropatía crónica que tienen anemia. Se puede plantear el tratamiento con hierro intravenoso en los pacientes sometidos a hemodiálisis de mantenimiento. Se recomienda la administración de hierro oral en dosis de 3 a 6 miligramos de hierro elemental por kilo de peso seco diana una vez al día durante 3 meses y posiblemente hierro intravenoso cuando la saturación de la transferrina, hierro séricos y incapacidad total de transporte de hierro, y o la ferritina no mejoren.
La clave del tratamiento son los fármacos estimuladores de la eritropoiesis y, sobre todo en niños con una nefropatía terminal, estos fármacos reducen mucho la necesidad de transfusiones frecuentes, lo que disminuye la incidencia de sobrecarga de hierro y a la inmunización asociada a las mismas. Se sugiere empezar el tratamiento con fármacos estimuladores de la eritropoiesis en todos los niños con una nefropatía crónica que tienen concentraciones de hemoglobina de 9 a 10 gramos por decilitro con el objetivo de mantener 11 a 12 gramos por decilitro. Algunos autores recomiendan 11 a 13 gramos por decilitro en los niños que reciben tratamiento de mantenimiento con fármacos estimuladores de la eritropoiesis. La dosis varía en función de la edad y de la modalidad de diálisis. La darbepoetina, una forma de eritropoyetina sintética, parece ser igual de efectiva que la eritropoyetina recombinante humana y posee la ventaja de precisar dosis con menos frecuencia gracias a su mayor semivida. También es necesario administrar hierro cuando se administran fármacos estimuladores de la eritropoiesis, ya que este tratamiento precisa hierro adicional para la síntesis de la hemoglobina. Un subgrupo de pacientes responde poco a los fármacos estimuladores de la eritropoiesis. Antes los nefrólogos pediátricos solían responder a la resistencia a la eritropoyetina aumentando la dosis. El aumento de la incidencia de efectos adversos que se producía con el incremento de dosis en los pacientes adultos con nefropatías crónicas no dializados ha planteado cierta preocupación sobre este abordaje. Varios estudios pediátricos han demostrado la utilidad de los suplementos de hierro en pacientes con escasa respuesta a los fármacos estimuladores de la eritropoiesis. En los infrecuentes casos que desarrollan una aplasia eritrocitaria pura mediada por anticuerpos contra eritropoyetina, se debería interrumpir el tratamiento con fármacos estimuladores de la eritropoiesis. Un estudio sobre pacientes pediátricos sometidos a hemodiálisis demostró una reducción de casi un 50% en las concentraciones de hepcidina durante el tratamiento, lo que sugiere que en los pacientes con mala respuesta a los fármacos estimuladores de la eritropoiesis y eritropoiesis con limitación de hierro, podría ser beneficioso administrar dosis más frecuentes o realizar sesiones más largas.